han ido descubriéndose a lo largo de esta jornada distintos niveles desde los que la ética se podía contemplar. Entonces, en este momento vamos a abordar el tema de la educación, que yo creo que es un tema muy importante. La verdad que se va a sorprender que en la mesa solo estemos Miguel Ángel y yo, porque en el programa aparece otra persona que no estáis a su alrededor. Lo que quiero decirles es que José Antonio Vinaguro, que estaba previsto que estuviera esta tarde aquí con nosotros, no puede estar porque ha tenido una razón importantísima, imprevista. Se ha disculpado, así que yo les transmito a ustedes sus disculpas y espero que lo entiendan así. Aunque también estoy convencida de que no va a haber ningún vacío, porque la persona que le toca dirigir esta mesa, Miguel Ángel Padilla, tiene peso específico suficiente y de sobra como para que dejarnos a todos satisfechos con su intervención. La verdad que es para mí un honor, es también para mí una gran satisfacción y realmente una experiencia muy entrañable, porque Miguel Ángel Padilla realmente yo lo considero mi profesor. No porque tenga una edad que corresponda a ser mi profesor, ni mucho menos, sino porque realmente he hecho con él un curso maravilloso que no olvidaré, un curso que realmente ha marcado un antes y un después en mi vida, que es Filosofía Comparada y Religiones Comparadas Oriente-Occidente. Así que de él puedo decir muchísimas cosas, pero me voy a permitir en este momento, a lo que él me ha dado por escrito, que le lea y yo les voy a leer. Es escritor, filósofo, humanista. Nace en Linares en el año 1962. Aunque cursó estudios de ciencias biológicas, pronto orientó su vida hacia la filosofía. Conferenciante desde hace más de 15 años, ha dictado más de 100 conferencias y cursos en distintos puntos de España sobre temas como de filosofía, antropología, civilizaciones antiguas y arte. Además, como es un hombre polifacético, un hombre renacentista, diría yo, en esta época, es diseñador, especialista en arte y decoración y ha creado varias colecciones de decoración arqueológica, mobiliario y pintura que se comercializan tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Es experto en filosofía comparada y ha promovido y dirigido numerosos grupos de investigación y profundización acerca de la sabiduría antigua. Sus trabajos en inteligencia emocional le han llevado a impartir cursos y seminarios por varios lugares de la geografía española. Desde 1997 dirige en Málaga la Asociación Cultural Internacional Europolis, desde cuya labor trabaja con entusiasmo, por una ética atemporal y unos valores universales nacidos de una visión humanística y filosófica de las civilizaciones. Es vicepresidente y miembro fundador de la ACE, que es Academia Malagueña, de las Artes y de las Ciencias, Santa María de la Virgen. Creador y coordinador desde el 2009 de la Red Internacional de Ética Universal. Entre sus publicaciones destacan El arte y la belleza, Ser feliz, así como la colección de selecciones de pensamientos del Cicerón, el orador filósofo, Pitágoras, la armonía interior, Séneca, la práctica de la filosofía. Pues además de todo esto que él ha escrito y que yo les transmito, pues yo quiero aportar un pequeño granito de arena. Para mí hay una cosa importante en alguien que se dedica a la docencia o de algún modo a enseñar. Y es que debe tener tan integrado lo que dice, que él debe corporalizar o ser el ejemplo vivo de aquello que enseña. Para mí esa es la esencia de un buen maestro, de un buen profesor. Y esa cualidad, en grado sumo, lo tiene para mí Miguel Ángel Padilla. Además, en su escrito veo que pone el entusiasmo, porque él tiene esa capacidad de
poner alegría en una energía positiva y entregarse en aquello que realmente elige. Y tiene esa integridad intelectual también que le lleva a ser muy respetuoso y a tener esa coherencia y esa integridad interna. Así que tiene también esa mentalidad amplia, se da esa visión, esa aceptación de puntos de vista diferentes, de maneras distintas de ver la vida, de maneras distintas de pensar y aceptar y respetarse. Así que con todas esas cualidades realmente creo que es una persona interesante para escuchar, así que aquí estaremos todos con los oídos bien abiertos para que nos deleites un poco para la vida. Muchas gracias. Yo no sé si se ponen en mi lugar, pero bueno, en honor a la verdad, yo le he dado ese escrito a Maika, pero no para que lo lea, sino porque lógicamente los ponentes entregamos un perfil, un currículum del que el presentador destaca alguna cosa, pero como Maika es tan generosa, pues ese ha pasado, como se dice vulgarmente, 20 pueblos. Si hay algo realmente que por lo menos yo sienta que me define, es que soy un aprendiz. Trato de ser un discípulo de la sabiduría, de esa profundidad que guarda el ser humano y que guarda la vida, y no hablo de cosas diferentes, puesto que el ser humano se define realmente en la vida en que está plenamente integrado en la vida con toda su plenitud y su profundidad. Bueno, esta noche es para mí muy difícil suplantar a los dos, iba a ser alternativo, vendría uno u otro, además expertos en educación y que hablarían justamente de la educación en valores. Mi exposición está pensada directamente sobre la necesidad de entender la ética como un factor fundamental dentro de lo que entendemos como progreso, de lo que podemos entender como éxito, de lo que podemos entender como desarrollo social, etcétera, etcétera. Pero no va a estar exento en absoluto de hablar de la educación. Lo que sí les voy a pedir a Maika que me disculpe, porque yo no suelo hablar sentado, los que me conocen lo saben, y entonces me encuentro un poco de raro. Entonces, si me disculpáis, me voy a ir al atril y hablo de pie, que estaré más cómodo y creo que lo van a notar si lo paso. Sí, bien. Bueno, para empezar, antes de hablar yo, y considerando que está más que introducido el tema de la ética en todo lo que venimos desarrollando desde ayer y que se ha desarrollado esta mañana y que esta misma tarde ha estado enfocado desde la óptica científica, me gustaría que vieseis un pequeño vídeo muy corto, muy breve. Son unas manifestaciones de una chica que probablemente muchos de ustedes conozcan y que nos va a situar en el punto de partida del que me gustaría salir para hablar de ética desde la óptica de una necesidad absolutamente imperiosa y sin la cual es imposible realmente el desarrollo, el progreso y ni siquiera poder considerarnos en plenitud como seres humanos. Vanessa Suddy, Morgan Geisler, Michelle Quigg, and me. We've raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. I am here to speak for the countless animals dying across this planet because they have nowhere left to go. I am afraid to go out in the sun now because of the holes in our ozone. I'm afraid to breathe the air because I don't know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my dad, until just a few years ago we found a fish full of cancers.
And now we hear of animals and plants going extinct every day, vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes, and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions. I'm only a child, and I don't have all the solutions. But I want you to realize, neither do you. You don't know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring the salmon back up a dead stream. You don't know how to bring back an animal now extinct. And you can't bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don't know how to fix it, please stop breaking it. Here, you may be delegates of your government, business people, organizers, reporters, or politicians, but really, your mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles, and all of you are someone's child. I'm only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong. In fact, 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I'm only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal. In my anger, I am not blind, and in my fear, I am not afraid of telling the world how I feel. In my country, we make so much waste. We buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away, and yet northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough, we are afraid to share. We are afraid to let go of some of our wealth. In Canada, we live the privileged life, with plenty of food, water, and shelter. We have watches, bicycles, computers, and television sets. The list could go on for 2 days. 2 days ago, here in Brazil, we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us. I wish I was rich. And if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter, and love and affection. If a child on the streets who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can't stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. That I could be one of those children living in the favelas of Rio. I could be a child starving in Somalia, or a victim of war in the Middle East, or a beggar in India. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not fight with others, to work things out, to respect others, to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you're doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying, everything's going to be all right. It's not the end of the world. And we're doing the best we can. But I don't think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, you are what you do, not what you say. Well, what you do makes me cry at night. You grown up say you love us,
But I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you. Bueno, verdaderamente, después de oír esto, no sé cuánta gente lo conocía. Uno se queda con dos cosas. Por un lado, una inmensa satisfacción de ver que hay gente joven que ya no lo es tanto. Esto era en el 1992. O sea que han pasado unos poquitos años, 18 años. Pero que siempre hay generaciones jóvenes que son capaces no solo de ser vándalos, sino también de impulsar y de llamar a la atención a aquellos que en ese momento están ostentando la capacidad de decidir y no deciden, la capacidad de hacer y no hacen, la capacidad de mirar y miran para otro lado. Pero a la vez una gran desolación, porque lo que plantea esta chica nos pone ante un dilema muy importante y que quizás sea en gran parte lo que ha motivado el que en algún momento soñáramos y quisiéramos trabajar por este congreso, más que nada por lo que supone, por la ética. ¿Qué ha pasado en el mundo? A lo largo de los siglos nos hemos ido dotando de una gran cantidad de estructuras, hemos ido logrando una gran cantidad de logros de bienes sociales, tenemos la Carta Magna, tenemos muchas declaraciones, instituciones supranacionales que tratan de poner un mínimo de orden, de consenso, de además controlar las grandes barbaridades que se pudieran cometer por algunos países. Pero no basta. Y ya no es solo que no basta, que hay que dar un paso adelante, sino que además en una suerte de fascinación hemos pensado que el desarrollo y el crecimiento son lineales, crecientes e imparables. Y de pronto nos hemos creído que todo lo que tenemos y disfrutamos va a durar siempre. Sin darnos cuenta de que todo lo que hemos logrado en cuestiones de bienes sociales, de conquistas sociales en el ámbito de la infancia, en el ámbito de los derechos internacionales, en el ámbito de la mujer, etcétera, 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 surgió de la nada. Y surgió del esfuerzo, del trabajo, de la lucha, de la ilusión y el entusiasmo de muchas generaciones a lo largo de muchos siglos. Y que han dado como consecuencia un mundo en el que podrían vendérnoslo como el mejor posible. Porque tenemos una gran cantidad de herramientas, tenemos también una gran cantidad de medios técnicos, tenemos una gran cantidad de factores que antes no teníamos. Ha habido un desmesurado, proceso de globalización, es cierto, y sin embargo, y esto lo recalcábamos el día de la inauguración, eso ha ido al final en perjuicio, cuando cualquiera pensaría que un sentimiento universal, que un sentimiento de unión entre todos los seres humanos del planeta sería positivo, pero es que al final esa globalización es falsa, porque lo que ha sucedido es que se han quitado las barreras de protección a través de las cuales de alguna manera cada pueblo podía tener un mínimo de seguridad en que podía gestionarse, y unos brazos terribles de la mano de la economía se ha apoderado de todos los bienes y personas del mundo, para bien además de unos pocos. Ese proceso de globalización, que en un principio se soñaba de valores y derechos humanos a través de la Carta Magna y de tantas declaraciones e instituciones como la ONU, UNESCO, etcétera, etcétera, ha acabado en el final del siglo XX con un sistema de explotación global. Algo realmente terrible, brutal. Sin embargo, seguimos en la idea, la mayoría de la gente, no digo que sea la gente que está aquí, pero seguimos en la idea de que estamos en el mejor de los tiempos, estamos en el mejor de los momentos y con las mejores circunstancias. Hemos conseguido un montón de cosas
¿estamos realmente trabajando, me pregunto yo, por lo que dejaremos en el futuro a las generaciones vender? ¿Estamos trabajando para que esas conquistas no se pierdan? Porque una cosa que parece de sentido común en la naturaleza es que el orden, la limpieza, las verdaderas conquistas que valen la pena, hay que sostenerlas. Exigen de una voluntad que esté detrás, exigen de un esfuerzo. No sé, supongo que todos tenemos casa y todos sabemos lo que pasa si nos abandonamos. Cuando nos abandonamos, cuando decae nuestro ánimo, cuando de pronto dejamos de tomar en serio las responsabilidades, aunque sean pequeñas, pero cotidianas de la casa se convierte en un caos, en un desorden. Aparece suciedad por todos los rincones. Bueno, eso es el producto de haber perdido el impulso, el esfuerzo. ¿Qué se está haciendo hoy en día por mantener, desarrollar y ampliar todos los logros sociales? Muy poco. ¿Y por qué? Es la pregunta que plantea la niña. Señores, ¿por qué? La niña casi lo deja dado, ¿no? Porque falta un factor fundamental. Quizás hemos dejado demasiado peso, hemos considerado que solo los cambios de sistemas, los cambios estructurales, iban a resolver todos los problemas de la sociedad. De hecho, la mentalidad durante la mitad del siglo XX, y bueno, recuerdo los famosos lemas del mayo del 68 francés, ¿no? Cambiemos el sistema para cambiar el mundo. Pensaban eso. Seguimos con la misma idea de que es fundamental que nos dotemos de leyes justas, que nos dotemos de estructuras democráticas, que nos dotemos... Y es esencial que se logren una gran cantidad de avances en ese sentido. Pero es evidente que la estructura, el sistema solo, no basta. ¿Por qué? Porque el sistema en sí no es nada más que un marco en el que vamos a desarrollarnos los seres humanos. Si la calidad de los seres humanos que estamos dentro de ese sistema no es buena, si la calidad de los seres humanos que estamos, digamos, tomando decisiones dentro de ese sistema, que puede haber sido conquistado o nos puede haber sido impuesto, pero si en ese sistema no hay calidad humana, por muchos acuerdos internacionales que se realicen, por muchos marcos democráticos que nos dotemos, por muchas leyes que promulguemos, al final se hará la trampa. Porque falta ese factor decisivo de coherencia, ese factor decisivo de valoración de lo bueno y del bien en aquellos que tienen que tomar las decisiones y en todos. Pero especialmente, cuando hablo de quienes tienen que tomar las decisiones, no me refiero a los políticos solo, sino a todos aquellos que tienen, por su edad, y no me voy a referir a los niños, un puesto de responsabilidad de padre, de educador, de barrendero, de jefe de empresa, de lo que fuera. Detrás de toda actividad, así como detrás de cada desastre, sea ecológico, sea económico, sea del tipo que sea, siempre hay seres humanos. Esto me recuerda, por ejemplo, lo que sucede con uno de los valores que el hombre ha tratado de que siempre pueda existir, y sabemos que es el marco sin el cual es imposible que nos desarrollemos como individuos, que es la libertad. Sin la libertad, el ser humano no puede desarrollar su naturaleza en plenitud. Pero no nos basta con que promulguemos la libertad. No nos basta con que ni siquiera nos dotemos de leyes que nos permitan, que nos den posibilidades de decidir. Es importantísimo que haya leyes y que haya sistemas que favorezcan la libertad y que den oportunidades para la elección, para elegir, para cada uno escoger. Pero con eso no basta, porque si yo no desarrollo la capacidad de elegir, con la posibilidad de elegir, no tengo libertad. Si yo tengo una venda que me impide ver lo que elijo, es decir, no tengo capacidad de ver, no tengo capacidad de discernir, no puedo elegir. Luego, a ese factor sobre el que hemos basado tanto en los últimos
tiempos, los últimos siglos también, los cambios fundamentales, que es los cambios de sistema, los cambios estructurales, las leyes, etc. Olvidamos, en ese factor dejamos de lado el otro factor, que es el desarrollo de las cualidades humanas, de los valores humanos, de lo genuinamente humano. Probablemente tengamos un mundo en el que, como sucede, pues tenemos aparatos sofisticadísimos y se puede dar la vuelta al mundo, no sé cuánto se tarda ahora mismo en avión, pero relativamente poco. Creo que por eso de aquí en Haití eran 8 horas con aviones. Pero no será un mundo mejor, porque fascinados por ese desarrollo y por esas aparentes conquistas y por esas proclamaciones grandilocuentes, tal vez nos hemos olvidado de que todo lo que haga el ser humano debe de ser asentado en una raíz que esté dentro de los individuos. Alguien podría pensar, sí, pero si la sociedad no va cambiando, tampoco favorece ese cambio individual. Por supuesto, por supuesto. Por eso, paradójicamente, todos los cambios individuales, incluso las viejas culturas, cuando trataban de abrir caminos de realización de la persona, realizaciones en vías espirituales, filosóficas, realización del potencial del ser humano, siempre, y no hay ninguna cultura que no lo hiciera, todas implicaron el desarrollo interior del individuo con el compromiso social. Es decir, con su proyección en el servicio para transformar y mejorar el mundo y a los demás. Y es, además, imposible separar. De hecho, pienso que a veces algunas corrientes que han podido irse deformando y que a veces se identifica con Oriente, han variado el sentido profundo de esas enseñanzas que nos vienen de Oriente, haciendo de la espiritualidad una cosa que se vive solo para adentro, aislándose del mundo. Incluso tenemos un cierto prototipo, ¿no?, de la asceta, de la meditación también, ¿no?, que si bien son herramientas maravillosas, no pueden hacernos entender al individuo en su completura si lo aísla del mundo y, sobre todo, si le hace entender que es posible la realización de facultades, de cualidades superiores en el ser humano, sin el concurso de su compromiso con los demás seres humanos. Y digo que todo esto puede haberse interpretado erróneamente de las fuentes de Oriente, porque cualquiera que estudie tanto los textos originales budistas, del Canon Pali, del Dhammapada, de todos los textos que nos pueden llegar también hinduistas, a través del Bhagavad Gita, etcétera, etcétera, todos y de una forma explícita, muy clara, avisan del peligro que supone el aislamiento y la desconexión con el compromiso, con el servicio a los demás. Bien, dicho esto, y entendiendo que justamente lo que estamos hablando es de ética, si sabemos que detrás de todo lo que sucede está el ser humano, si sabemos que el ser humano puede hacer las cosas bien y mal en función de la habilidad que pueda tener, y eso dará su eficacia, pero que puede dirigir sus fines también en función de sus principios morales, de los principios que orientan su vida, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros vamos dotando a la sociedad de muchos medios, de medios con cada vez mayor alcance, pero no reforzamos los pilares morales, nos podemos encontrar con que tengamos una sociedad con un poder de destrucción masivo, muy fuerte. Tanto como que ha llegado un momento en que da miedo. En un mundo en donde todo avance y descubrimiento científico y tecnológico trata de justificarse a sí mismo. ¿Quién pone frenos a la ciencia? ¿Quién pone frenos al progreso? ¿Quién pone frenos al desarrollo? Porque hemos identificado progreso, desarrollo, justamente con el avance científico y con el avance tecnológico. Y la gran pregunta sería, ¿realmente podemos cifrar
el progreso de la humanidad, del desarrollo social, únicamente en términos externos, de medios de comunicación, de medios incluso para curar, porque podemos desarrollar una gran cantidad de descubrimientos de cómo atajar las enfermedades, pero poder haber propiciado a la vez que cada vez haya más. Es una de las paradojas que suceden hoy. Cada vez sabemos más cómo curar, esto lo digo un poco entre comillas, enfermedades, pero cada vez hay más enfermos. ¿Qué está pasando? Los medios son herramientas. El individuo es, en este caso, el artesano. Si hemos olvidado cuáles son los pilares que nos constituyen como artesanos, es lógico que acabemos siendo heridos por nuestras propias herramientas. Y esta es una pregunta interesante. ¿Bien? ¿Y cuál sería esa naturaleza deseable en el ser humano? ¿Hay alguna naturaleza deseable en el ser humano? Una pregunta que nos lleva inmediatamente a plantearnos si hay algo que nos hace ser personas, si hay algo que nos distingue como seres humanos más allá de nuestra condición evolutiva animal. Porque es evidente que si bien tenemos un animal encima, es decir, somos en parte animal, cada uno que se identifique con el que quiere, un burro, un búho, y es una evidencia. También somos una planta, también somos una piedra, pero somos algo que está más allá. Hay algo que se asoma más allá a través de esa mente, de esa conciencia que de pronto se vierte sobre el mundo y se pregunta sobre el sentido de las cosas. Al ser humano no le basta solo la supervivencia, si bien es necesario estar vivo para poder reflexionarse, pero, es decir, hay unas necesidades básicas, pero no le basta solo la supervivencia, sino que necesita, a través de la vivencia, poder sentirse persona, poder sentir que su vida está teniendo un significado, tiene un valor. Muchas de las grandes depresiones que se pueden vivir, y me lo corroborarán los doctores presentes, psicólogos si los hay, se deben precisamente a esa frustración profunda que se siente en la vida, por haber puesto las expectativas en cosas que le han fallado, finalmente por sentir que la vida no tiene sentido, o que carece en ese momento para sí de sentido. Aquí es donde empieza a aparecer, a aflorar el ser humano fundamental. Por lo tanto, sería una reflexión buena pensar si nuestra sociedad está alimentando lo que son cualidades humanas o está alimentando cualidades simplemente de supervivencia. En algunos casos, provocando sencillamente que lo que se pretenda sea caminar de una forma ciega en un programa donde nuestro trabajo y donde nuestras actitudes van a servir al enriquecimiento de un sistema de consumo nada más, ¿no? Y donde los individuos no dejan de ser cifras en una cuenta bien larga de dólares o de euros, se mire como se mire, ¿no? Es decir, el individuo es fundamental, pero a la vez el individuo no puede estar desconectado de la sociedad, no por nada, sino porque si no, no somos individuos. Es decir, no es una opción para el hombre. Lo social, el compromiso en sí, ese sentido de pertenencia y la necesidad de relación, no es una opción. Forma parte de esa necesaria experiencia para vivir como seres humanos. Nos hablaba el doctor Portatovar del desarrollo del hemisferio frontal y de esa parte prefrontal que justamente va ganando en relaciones, en sinapsis, en relaciones entre neuronas, es decir, que se va construyendo precisamente en la medida en que vamos construyendo nuestras relaciones sociales, nuestra forma de gestionar nuestra relación con el mundo, con los demás y también con nosotros mismos. Siguiendo con todo esto, nos llega un momento, llegamos a una pregunta esencial, es decir, si estamos diciendo que lo que define al ser humano no son elementos tan objetivos, sino elementos más subjetivos, lo que define al ser humano son justamente esos valores más profundos que le dan un sentido, una finalidad y una proyección
a lo meramente biológico, nos podemos preguntar realmente qué son esos valores humanos. Hay una definición que a mí me gusta, por eso la voy a leer literal, que dice que son aquellos, los valores éticos, aquellos que producen un bien moral. Es decir, que respetan, que mejoran y que perfeccionan la condición humana. Y en esto pues surge la gran discusión. ¿Cuáles son esos elementos que respetan, que mejoran y que propician el desarrollo de la condición humana? Realmente es una cuestión muy subjetiva. Podemos decir que hay valores universales si todo es relativo. En esta trampa es en la que ha caído, por desgracia, en los últimos decenios, también buscando salir quizás de cierto inmovilismo que definía ciertas formas morales, la idea de una ética universal como algo irreal, inexistente. No se puede hablar de ética universal porque los valores son relativos. Yo en eso difiero. Y difiero de la mano de casi la totalidad de lo que sería la tradición filosófica y la experiencia profunda de la humanidad. Les voy a poner en una coyuntura. ¿Nos plantearíamos que los derechos humanos son relativos? No. Los derechos humanos podrán tener sus diferentes interpretaciones, efectivamente, circunstanciales, incluso el lenguaje en cada idioma va a dar matices. Sin embargo, todos vemos que definen básicamente los principios de dignidad de un ser humano. Nadie se lo habla, pero no porque como han sido puestos ya nadie los piensa, no, es que realmente se ha llegado a un gran consenso. Se ha llegado a un gran consenso porque efectivamente se han encontrado pilares básicos imprescindibles para reconocer ese respeto de la dignidad del individuo. Bueno, ya ver, vamos encontrando unos principios de ética universal. Y además unos principios de ética universal que no pueden ser en ningún momento pisoteados por la opinión ni por los sistemas. ¿Legitimaríamos algún sistema político que pisoteara los derechos humanos? No, digo desde la óptica de quienes piensan en la postura que estamos teniendo aquí. Yo pienso que no. De hecho, a lo que tendemos, por lo menos lo que reclamamos, es que no se puedan legitimar, que realmente se luche para que se respeten esos derechos humanos en toda la humanidad. ¿Y si esos sistemas que vulneran los derechos humanos son sistemas democráticos? ¿Legitimaríamos esos sistemas que han surgido de la suma de opiniones de gente en su mayoría? ¿Qué está por encima? ¿La mayoría de opiniones o los derechos humanos? Esto es una pregunta muy valiente que hago porque no estoy poniendo en tela de juicio la democracia, cuidado. Estoy poniendo en tela de juicio el que solo asentemos sobre los sistemas, los principios de constitución, de resolución de realmente los problemas de la humanidad. Y la prueba está que aunque nos hemos dotado de un sistema democrático a través del cual se va a respetar una gran cantidad de derechos, sin embargo, no hemos resuelto el problema. ¿Por qué? Porque ese sistema democrático necesita de seres humanos con capacidades para gestionarlo en aras del bien. Y no para, a través de ese o cualquier otro, acabar haciendo su voluntad, en este caso, de sacar beneficio. Con esto no quiero decir que no sea, insisto, importante los sistemas. Sí. Platón diría que hay mucha más gravedad y peligro en la esclavitud mental, en la esclavitud interior, en la incapacidad de ver y de pensar por sí mismo, que en la esclavitud exterior. Porque unas cadenas exteriores que son reconocibles mueven inmediatamente al hecho de quitársela, es decir, promueven una necesidad de zafarse de ella, de quitárselas de encima. Es imposible soportar eso.
aunque pueda llegar un momento en que muchos pueblos lleguen a caer en una especie de aceptación y de sumisión, pero es algo visible. El problema es cuando esas cadenas son interiores, es decir, cuando hemos caído en presos sin saberlo de la sociedad de consumo, del engañismo, de la falsa felicidad, que no es que sea falsa, sino una felicidad que solo obedece a seguir una zanahoria que te han puesto delante, pero donde al final uno no piensa por sí mismo, no elige por sí mismo, no se busca qué quiere ser, qué quiere hacer, sino simplemente sigue la zanahoria del contexto, la zanahoria de las modas, la zanahoria de que saben activar nuestros deseos y nuestras necesidades, creando dependencias que al final lo único que hacen es adormecer el alma, esa capacidad, ese ojo interior a través del cual nos reconocemos al mundo. Por lo tanto, relatividad hasta cierto punto. De hecho, la historia de las civilizaciones creo que la podríamos interpretar en cierto modo como un esfuerzo por la humanidad por ir construyendo un mundo que responda a su imagen de lo que debe de ser la felicidad, de lo que debe de ser el bien, de lo que debe de ser la justicia. Yo me imagino las grandes, civilizaciones que han dejado sus huellas en la humanidad como las huellas de un gigante. Esa misma humanidad que con el paso del tiempo ha ido dejando su huella en un caminar justamente en la dirección de querer encontrar esa felicidad con mayúsculas. Y cada civilización, cada cultura responde a una cosmovisión, a una interpretación de la finalidad de la vida. Así se proyecta en el arte, en una ciencia, en una religión. Son esfuerzos legítimos, pero que curiosamente se derrumban cuando se desconectan con esa finalidad que les puso en marcha, con esa finalidad profunda, genuina, que buscaba la justicia, el bien, la belleza, y se enamora de su propia imagen, de las formas, de sus propias formas. En este sentido es que tenemos que entender que probablemente en la vida haya cosas que realmente son para siempre, que realmente son válidas para todos, y haya cosas que son solo circunstanciales. O quizás cuando digo cosas que son para siempre, tengo que referirme a valores que son universales, y luego a veces confundamos las formas de expresión de esos valores en un contexto histórico, en un contexto religioso, con los valores mismos, y aferrándonos a las formas acabamos olvidando los valores. Es probablemente esa la razón por la que se pelean muchas religiones, por la que se pelean unos partidos contra otros, porque se está aferrándose continuamente a las formas, que son necesarias, siempre que alberguen el sentido que les dio origen. Cuando somos capaces de trascender de las formas que cambian a la idea, al valor que lo animó, empezamos a ver que son puntos de encuentro con los demás. Respetamos que el otro tenga formas distintas, porque probablemente lleguemos a lo mismo. En este sentido tenemos entonces que hablar de una ética o de una moral de costumbres que puede tener su utilidad en un tiempo, pero que está condenada a morir, porque va a ir transformándose también con el cambio y con el proceso de evolución, y una moral atemporal, una ética profunda, una ética universal. Esa ética universal no está refiriéndose a la idea de un código moral único, un pensamiento único. De hecho, desde que empezó a surgir la necesidad de esta ética universal, de unos valores universales, también la podemos entender como una ética cívica, ahora andaremos un poco en eso, también salió la reacción, muy positiva por cierto, de cuidado con el pensamiento único. El pensamiento único que nos convertiría a todos en una especie de monocultura. No, cuando hablamos de valores éticos universales, no estamos hablando de una eliminación de las formas culturales. Estamos hablando de unas ideas a las que el ser humano tiene que escalar de alguna manera y vivir a su manera, es decir, en su contexto y con sus posibilidades, pero siempre en el respeto
de esos valores universales. Entonces, caben todas las formas, siempre que no atenten contra esos valores. En el fondo estoy diciendo lo mismo que sobre los derechos humanos. Si se dan cuenta, estoy cambiando casi el concepto de valores, de derechos humanos con valores. Lo que pasa es que al hablar de derechos humanos, se nos ha olvidado que todo derecho conlleva un deber. Cuando proclamamos la Carta Magna de los Derechos Humanos, ¿a quién se los estamos pidiendo? ¿A quién le estamos reclamando que se respeten los derechos humanos? A los seres humanos. Y esa reclamación no es una exigencia de un deber. No estamos pidiendo que encarnen un deber. Ese deber es el que debemos entender como valores éticos universales. Aquellos deberes, aquellas ideas que, alumbrando nuestro comportamiento, nos hagan estar en sintonía con lo que consideramos produce el bien. Quiero hacer mención a una gran filósofa española que hace poco tiempo tuve la oportunidad de escuchar en el marco del Foro Temático Español en Sevilla, que dirigía a nuestro querido Esteban González, que le agradezco todo el esfuerzo que puso en aquello, porque fue realmente extraordinario. Adela Cortina, que está trabajando mucho en la idea de marcar a nivel de la filosofía de la ética empresarial, de la ética política, la idea de una ética de mínimos frente a la ética de máximos. Y aquí no estamos hablando exactamente de ética temporal y atemporal, sino de marcos esenciales y de caminos a seguir. Es imprescindible que reconozcamos una ética de mínimos que nos permita justamente hacer posible no solo la convivencia, puesto que no es un apaño para salir del problema, sino las bases mínimas a través de las cuales estemos dignificando al ser humano. Cada cual podrá elegir su ética de máximos, es decir, su camino a través del cual buscará la plenitud, buscará la felicidad. Son vías a las que cada uno le va a llevar a un lugar, a un punto, y en eso tenemos que ser esencialmente respetuosos, tolerantes con esos diferentes caminos, esas diferentes vías culturales, místicas, etcétera, que podamos encontrar en el planeta. Ante las diferentes vías hay que ser tolerantes, pero ante la ética de mínimos hay que ser exigentes. La ética de mínimos sí tiene que ser un exigible, tanto como los derechos humanos. Un exigible que además debe de estar en su gran medida contemplado en las leyes, porque nadie puede querer construir su camino de felicidad, de plenitud, al margen de la ley, al margen de esos principios mínimos, de ética mínima. Este marco y esta idea es esencial y nos lleva a una situación delicada, porque, muy bien, ¿cuáles son esos valores éticos universales? ¿Cuáles son esos principios mínimos exigibles? ¿Y cómo se interpretan? Porque claro, cada uno también a su vez lo va a interpretar a su modo y manera. Tal vez este sea el ejercicio más propio de la conquista humana. Es decir, lo propio del hombre es ir descubriendo eso y viviéndolo. Nadie nos dijo que tuvieran todas las respuestas. Nadie nos dijo que aunque tuviéramos las respuestas las entendamos en términos absolutos. El ser humano tiene que ir despertando en capacidad de comprensión de sí mismo y de las necesidades de la humanidad para ir asentando aquellas cosas que considera esenciales. Esto no convierte todo en relativo, al contrario, yo me voy a remangar y me voy a meter a lo mismo, a hablar de algunas cosas que probablemente haya muchos que discrepen. Pero bueno, hace falta salir a la palestra, hace falta hablar de cuáles son esas cualidades y esos valores que podemos considerar universales. Yo no voy a hablar de los valores exigibles, pero sí voy a hablar de los valores deseables. Porque quizás el primer factor para hablar de ética, y lo he mencionado hace un momento, sea el que es imposible
poder llegar a conclusiones, a valores que nos definen y nos permiten realizarnos como personas si no nos planteamos los fines. Si queremos hablar de una ética de la educación, nos tenemos que preguntar cuál es la finalidad de la educación. Si queremos hablar de una ética de la política, tenemos que preguntarnos cuál es la finalidad de la política. Si queremos hablar de una ética de la economía, tenemos que preguntarnos cuál es la finalidad de la economía. Para hablar de ética, necesariamente tenemos que ir de la mano de los fines. Preguntas muy incómodas muchas de las veces, porque hemos entrado en una sociedad que lo que hace es adorar los medios y que por otro lado además ha colocado como gran factor redentor de todos los problemas una especie de mesías falso, una especie de pilar, de columna que no puede estar en el centro sencillamente porque no es el centro, como es la economía, como es el poder económico, que si bien es fundamental e imprescindible en el concurso de factores que hacen a una sociedad sana, no puede ser el eje, el factor que haga vertebrar la justicia, que haga vertebrar la educación, que haga vertebrar la investigación, que haga vertebrar el arte, porque coincidirán conmigo que es terrible haber convertido la educación en un sistema de formación profesional. Es decir, estamos construyendo peones, gente para que sepa trabajar bien y producir bien. Esto se parece a una película de los principios de la era industrial, no sé si la recuerdan, de Charles Chaplin, ¿no? Pero de una forma distinta. Finalmente hemos olvidado la función humanística de la enseñanza, en la que, si bien hemos de salir fortalecidos y con un aprendizaje firme para poder desarrollar una profesión que no será su finalidad mi sustento económico, sino que será una vía a través de la cual me realice como persona y ofrezca un servicio a la sociedad. Parece que estoy hablando en el siglo XIX, pero es así. Porque si no seguimos alimentando los elementos que vertebran la unidad, al final todo se cifra en la supervivencia de la que hablaba al principio. Si no sabemos encontrar los fines que nos unen, los fines que nos trascienden y que hacen de las cosas verdaderos vías de realización de esos ideales interiores y exteriores, se derrumba el edificio. Lo que pasa es que cuando se derrumba no nos damos cuenta por qué. Hace mucho tiempo que abandonamos los pilares éticos, pero no se derrumbó cuando los abandonamos. Ha tardado, está tardando, pero se derrumba. Y no se derrumba porque haya habido desfalcos o lagunas económicas donde se estaban supravalorando activos, bla, bla, bla. Yo no soy economista, no entiendo. Todo eso es una consecuencia de un fenómeno de corrupción de finalidades a nivel global y de ética a nivel individual. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que preguntar es la finalidad. Y en esa escala de preguntas, la finalidad de la economía, está la finalidad más difícil de responder, la finalidad de la vida. ¿Cuál es la finalidad de la vida? A los muchos llegamos a decir, bueno, yo veo que una vida es más completa, más plena, tiene más sentido cuando tiene o considera todos estos factores. Y empezamos a introducir los factores que nos dan plenitud como personas, no solo factores económicos, sino factores emocionales, factores espirituales. Pero cuando una sociedad considera que la vida es simplemente una casualidad que nos ha puesto aquí y que lo único que cabe es pasarlo bien, hemos sembrado una gran cantidad de problemas, porque tarde o temprano eso se va a ver reflejado en todos los comportamientos a la hora de formar parte de esa sociedad y de direccionar mi desarrollo y mi progreso en la vida. Es difícil que en ese contexto, donde la vida es una casualidad evolutiva, donde la vida consiste en disfrutar y punto,
entre valores profundos que además van a vertebrar la sociedad y la justicia, de solidaridad. Si por lo menos, si hubiese despertado, lográramos volver a despertar una idea de superación personal, aunque básicamente fuese eso, de entender la vida como un proceso de realización, una vía a través de la cual yo tengo que poner en juego, de sacar afuera, que desarrollar mi potencial como persona, ya estaríamos en un proceso donde el sensor del comportamiento ya no está fuera. Ya no son las leyes, ya no es el castigo. Ahora es mi conciencia, que ha hecho de mi vida un proceso de transformación y crecimiento. Es cuando uno de verdad empieza a valorar la propia vida que se empieza a preguntar, oye, ¿realmente yo soy así feliz? Porque si no, lo único que se cae es la búsqueda de sensaciones placenteras. Cuando hablamos de felicidad podemos hablar a muchas escalas, pero la forma más básica, la felicidad que se asienta en los aspectos más biológicos, serían las sensaciones placenteras. Y probablemente sí el cuerpo se sienta muy feliz. Pero parece ser que así el cuerpo no se puede sentir feliz de forma sostenible, porque acaba enfermando. Además, cuando ya se ha acostumbrado a un placer, ya no le satisface, necesita más. Luego, cuando hablamos de cosas profundas, de cosas válidas, de cosas eje, tienen que ser cosas que permitan que su efecto, que consideramos bueno, sea sostenible. Entonces, no es que el placer sea malo, pero a lo mejor no puede ser el motor único de nuestra vida. Y si hablamos solo de no tener problemas, de esa paz psicológica, no profunda, no de la paz espiritual, que entiendo es un poco la que se hizo mención esta tarde, sino esa tranquilidad, buscando la comodidad, ¿no? En principio lo podemos identificar como la felicidad, no tener problemas. Pero parece que tampoco es sostenible. Esa felicidad no es sostenible porque al final aparecen los problemas y uno se derrumba. Es decir, que tal vez la felicidad tengamos que empezar a situarla, como decían los viejos filósofos, en un escalón más arriba, en la virtud, en los valores, en esa serenidad que produce en el individuo el sentir que está haciendo lo correcto y que está, si bien no ha llegado a ninguna meta, está caminando. Porque esa felicidad es compatible con todo. Es decir, aquel que cree, que siente que está cumpliendo con su deber, con aquello lo que cree, con esos valores profundos que ha establecido como ejes, no le importa que el cuerpo esté incómodo, porque aunque el cuerpo esté incómodo, va a ser feliz. No le importa tener problemas, porque aunque tenga problemas, va a tener ese tipo de felicidad. Probablemente sin problemas esté mejor, o no, porque curiosamente los problemas parece que nos activan, que nos ponen alerta, que despiertan en nosotros ciertos resortes que con el estancamiento se adormecen. Luego, esa relación de despertar de valores éticos en el mundo tiene mucho que ver con el sentido y finalidad de la vida, aunque sea básicamente entendida como un proceso, que no es poco, entiendo que además es mucho, con un proceso de transformación, de desarrollo y de realización personal, donde vale mucho más el despertar de esas cualidades y de ese potencial interior que el poder rodearme de una gran cantidad de medios. Entonces las cosas no son despreciables, son medios. El dinero se tiene, pero ahora ya no es el dinero que te tiene a ti. Se ha logrado romper las dependencias, porque las dependencias ligan al hombre a través del egoísmo, de la ceguera, de aquellos factores que son incapaces de poder tomar posesión de sí mismos. Y justamente nacen de haber buscado los anclajes hacia afuera. Siempre vamos a tener dependencias, podemos crear una dependencia incluso por la lucha de los valores morales, éticos, profundos. Pero entiendo que por lo menos es un cambio bueno. A lo mejor tal vez, como decía el Buda, en algún momento nos tendremos que liberar hasta del deseo de liberación.
Sí, pero cuando ya lleguemos arriba, pues si nos tenemos que liberar hasta del deseo del bien, por ser deseo, qué gran camino habremos recorrido por lo menos. No anticipemos los peldaños, porque el hecho de soñar con utopías no puede hacernos pegar un batacazo para luego decir me equivoqué. No es posible, ¿no? Porque sí es posible, realmente es posible. Si alguna vez un ser humano lo soñó, es posible, siempre es posible. Bueno, y en este sentido, ¿qué podemos hacer para desarrollar una ética universal? Sería, ¿qué lo puede propiciar? Como decía, hacer una reflexión sobre los fines, promover un cambio real de la educación, porque necesitamos devolver el sentido profundo de la cultura. La cultura que va a dar un marco esencial donde se recoge la mejor experiencia de la trayectoria humana, la mejor experiencia de nuestra tradición y las mejores expresiones en esa aspiración, en el arte, en la política, la cultura es fundamental que se produzca no solo fuera, sino dentro del individuo. Es decir, que los intereses que mueven nuestra vida, que las cosas en las que nos ocupamos, nos enriquezcan de forma amplia y no seamos a modo de burros que solo ven un poquito de camino. Esa amplitud de expectativa, esa riqueza cultural profunda que busca conocer justamente la herencia de los grandes, la herencia de todos aquellos que han podido trasladarnos una experiencia enriquecedora desde el pasado y el ejemplo de los hombres presentes. Esa cultura naturalmente va a despertar en el individuo un interés por los valores. Me resulta muy difícil imaginar el interés por los valores que puede despertar un ser humano que vive solo envuelto en embrutecimiento, que solo vive envuelto en suciedad, que solo vive envuelto en necesidades. Es muy difícil. La cultura, además, es la que hace posible la supervivencia. Sin una cultura que sustente los sistemas básicos, esos sistemas no pueden existir. De hecho, sabemos que de nada sirve donar, sí, puede paliar el hambre de los primeros, pero donar me refiero a la ayuda que se basa únicamente en las subvenciones, sino que hay que trasladar esas capacidades a un pueblo para que sea autosuficiente. La cultura es fundamental. La cultura, como tal, es un factor esencial. Enriquecimiento cultural falta hoy de una forma vaga, porque si bien tenemos acceso a todo, puesto que hay unos medios de comunicación que nos llevan a todo, si bien tenemos un acceso a todo, sin embargo, hemos dado supremacía en los sistemas de formación a este tema. Se han borrado prácticamente las humanidades, la historia, la filosofía, cuando deberían de ser pilares fundamentales de reflexión y de esa anchura y amplitud de la mente y el corazón humano. Por eso hacía la reflexión sobre hasta dónde los sistemas educativos no se han convertido en sistemas meramente de dar títulos, de facultad para ser piezas en un sistema de engranaje productivo. Entiendo que el hombre debe ser algo más. No digo que las universidades sean escuelas de seres humanos que ayuden a formar al hombre. Tal vez sería muy utópico. Entre otras cosas porque no sería lo único. El hombre se forma a través de muchos más factores, pero por lo menos, cuando menos, hasta los 16, 18 años, sí. Y en ese juego de educación cobra un valor fundamental el no entender la educación como una acumulación de datos, una acumulación de conocimientos, sino un desarrollo de potencialidades del niño que le permitan hacer crecer sus intereses por el conocimiento, por el bien, por la justicia. Porque hacer que un niño se aprenda de memoria una gran cantidad de cosas. Nuestro sistema, tengo un hijo, supongo que muchos de ustedes estarán en situaciones parecidas o han estado, ver cómo el colegio consiste nada más que en estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. ¡Qué cantidad de horas! Y cuidado,
pues soy un humanista, no quiere decir que el conocimiento teórico no sea bueno, pero faltan una gran cantidad de factores de desarrollo del individuo. Es muy cómodo poner a los niños a estudiar. Y ya está. Cuando dentro de poco va a ser más fácil contratar un ordenador que un niño, que una persona, porque como sabrán más, habrán acumulado más datos que un niño, que un adolescente o que un recién salido de la universidad. ¿No sería mejor formar seres humanos que fuesen capaces, entre otras cosas, de gestionar el conocimiento, de gestionar sus emociones, de gestionar los problemas, de gestionar los conflictos, de gestionar sus ambiciones, de gestionar sus aspiraciones, que además hay que fomentar? El primer día de la inauguración, el concejal de Participación Ciudadana, Julio Andrade, hizo un comentario curioso, que lo hizo muy suave, porque cuando estábamos afuera fue bien gordo. Decía que le había tocado muchísimo el escuchar de los niños, casi como una cosa general, el que sus aspiraciones en la vida habían quedado reducidas prácticamente a nada. Hay muchos niños que su sueño era ser barrendero, pero vamos, no ser barrendero, trabajar en el Bimasa, pues lo veían como un trabajo seguro. Claro, cuando las aspiraciones del individuo ya no son un sueño de grandeza, un sueño de sí mismo, una ensoñación que le lleve a querer coger la luna, cuando las aspiraciones consisten simplemente en tener un sueldo fijo y ya está, pues el resultado final es no haberse movido prácticamente 2 metros. Por supuesto que si soñamos coger la luna, no la vamos a coger, como aquel arquero loco del que todo el mundo se reía, porque se dedicaba a usar como blanco la luna. Claro, todos se reían porque no le iba a dar nunca. Sin embargo, acabó siendo el arquero que llegó más lejos, porque sus aspiraciones realmente estaban lejos, eran superiores. Bien, en todo esto cabe también otra cosa que puede ir afirmando los valores universales, que es reforzar en el ser humano el deseo, el valor de lo duradero. Nos extraña que no tengan importancia esos valores universales, esos valores éticos en la sociedad actual. No nos debe de extrañar. Hoy prima lo pasajero, lo de usar y tirar. Todo es de usar y tirar. Todo. Prácticamente hasta la vida. Las personas son de usar y tirar. Las relaciones de las personas, el sexo, todo es de usar y tirar. Se usa y se pasa, se usa y se pasa, se usa y se pasa. Si volviéramos a revalorizar lo duradero, lo que dura, la silla que nos rompe, la conversación que hace lazos estables, las cosas que el tiempo sigue valorando. Es decir, si empezamos a reforzar aquellas cosas que son estables y duraderas, tal vez empecemos a reconocer lo bueno, porque empecemos a reconocer la calidad en vez de la cantidad. Y en la medida en que empecemos a darle más valor a la calidad que a la cantidad, naturalmente iremos reconociendo la calidad. Incluso a la hora de elegir a nuestros representantes, a la hora de tomar decisiones, lo haremos a la luz de cómo se ha ido abriendo en nosotros esa capacidad de reconocer por lo menos lo mejor. Pero no, hoy solo importa la cantidad. Y es triste, porque en la cantidad desaparece el individuo. Ese equilibrio tan difícil que tiene que hacer el hombre entre la convivencia social y la no pérdida de identidad individual, solo se vive en la medida en que cuidemos los pasos que damos. Eso es imposible también cuando se va corriendo. Y corremos demasiado. Nuestra sociedad nos lleva demasiado corriendo. Todo el mundo va corriendo. Y si parásemos a las personas para preguntar por qué y a dónde van, nos dirían que no lo saben. ¿De verdad sabemos a dónde vamos corriendo? Porque si corremos mucho, hay una cosa a la que sí vamos a llegar antes. A la muerte. Que por otro lado está ahí. Es decir, como no sea que vayamos corriendo a la muerte, ¿a dónde vamos corriendo? Corremos demasiado. Y al correr se nos olvida, porque creemos siempre que el resultado está al final. Y al correr se nos olvida lo que dijo nuestro querido Porta Tobar, que se hace camino al andar. Que la felicidad no está al final.
que la felicidad no es un resultado, que la felicidad no es un producto de mi trabajo, que la felicidad está en el cómo yo camino, en el cómo yo trabajo, en el cómo yo realizo ese tránsito. No es algo que se me da al final, sino en el cómo se vive en el mismo proceso. Por eso no se pueden buscar atajos. No hay atajos, porque no es algo que esté en ningún lugar, está dentro de mí. Esa idea, que considero que es muy buena, claro, contradice un principio, y es que si la felicidad está dentro de mí, si la felicidad es una actitud a través de la cual yo voy a poder encontrar en todo proceso de la vida un sentido y una plenitud, no me la pueden vender. Y si no me pueden empaquetar la felicidad, más vale que la inventemos de otro modo, porque se nos rompe el mercado. Y como este mundo obedece a la ley del mercado, esa pienso, sinceramente, que es la verdadera razón por la que no hay ningún interés en que el ser humano encuentre cosas tan al alcance de todo el mundo para hacer las cosas bien. Porque, sinceramente, a pesar de todos los males que hay en la humanidad, de todas las carencias que hay en la humanidad, probablemente la mayor parte de los seres humanos seamos muy buenos. Tengamos una muy buena naturaleza. Lo que pasa es que también tenemos una parte animal. Y aquellos que toman las decisiones han tomado también el poder de nuestras vidas. Pero no nos pueden engañar con la idea de que solo nos queda aguantar porque no se puede cambiar las cosas. Ni nos pueden engañar con la idea de que el hombre es un lobo para el hombre. Porque si tiramos la toalla, acabaremos comprando el producto de la felicidad. Como en la película de Matrix, no sé si la recuerdan, donde hay un personaje que ha salido y cuando ha salido no soporta el peso de la libertad y decide que estaba más a gusto en la caverna, porque es el mito de la caverna de Platón, aunque fuese falsa la chuleta, que leyendo que se comió una chuleta. Es decir, en el mundo de las sensaciones y las satisfacciones primarias, ¿no? Pero, bueno, ante una persona así solo cabe en todo caso compasión, pero no podemos pensar que ese se debe al prototipo del hombre, porque entonces sí es verdad que no tendríamos nada más que una especie de selva, ¿no?, de lobos controladores. Uy, perdón. Bueno, para ir acabando, he traído, a modo de ejemplo, porque sería una suerte de catálogo de valores, de cualidades, que hacen, entiendo, un panorama deseable para la construcción del individuo. Y una cosa sí que es importante. Cuando hablamos de valores, de cualidades, ya han salido algunos esta tarde, el amor, la solidaridad, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de valores, no podemos hablar nunca de valores aislados. Tenemos que hablar siempre de valores complementados. Porque el ser humano es un ser complejo, donde conviven muchos factores y además hay una cierta tendencia a la radicalización. Y si tomamos un solo valor como absoluto, podemos caer en cierta deformación que impida que vivamos con un equilibrio y que al final vaya en perjuicio del mismo valor. A la inteligencia no le puede faltar, perdón, al amor no le puede faltar, por ejemplo, la voluntad, ni el orden. Bueno, pues en ese sentido, me vaya a permitir que os pase una secuencia de diapositivas en la que vamos a ver una estructura, se podría desarrollar mucho más, pero es un punto de partida, que explica al hombre en unos diferentes niveles de realidad, física, psicológica, moral, etc. Y valores inherentes. Realmente, si cogiéramos uno o dos valores de cada uno de esos planos de nuestra naturaleza humana y los tomáramos como un ejercicio, como un trabajo, como una propuesta para un año, y cada año nos propusiésemos un trabajo de sacar brillo a nuestra propia naturaleza, de hacer aflorar una cualidad, estaríamos aportando a la construcción de un mundo mejor mucho más de lo que nos podemos imaginar. Y muchos de esos valores además están justamente en la vía de ese compromiso
porque los valores además no se viven en la teoría, solo se viven en la acción. Y cuando se ejercitan, producen la mayor de las epidemias, que es el contagio por el ejemplo. Basándonos en una concepción sextenaria del hombre, vamos a hablar de una expresión de los valores en nuestros diferentes planos, desde valores físicos, vitales, valores afectivos, intelectuales, morales, espirituales y metafísicos. Entre los valores físicos podemos unir habilidades desde el punto de vista manual, higiene, orden, elegancia, austeridad, equilibrio. Sumémosle valores vitales, actividad, salud, energía realizadora, capacidad de esfuerzo. Vamos un escalón más hacia valores afectivos. La felicidad que llamamos del filósofo, esa sana alegría que nos hace estar bien con nosotros mismos, empatía, cortesía, confianza, templanza, gratitud, buen humor, entusiasmo, cariño, naturalidad, optimismo, paciencia, alegría, respeto, firmeza, serenidad, adaptabilidad, etcétera, etcétera. Valores intelectuales: discernimiento, inteligencia, sentido común, reflexión, visión global, disciplina, sinceridad, comprensión, lógica, eficacia, capacidad organizativa, imaginación, creatividad, diálogo, iniciativa, atención, concentración, objetividad. Entre los valores morales: bondad, amor, justicia, voluntad, valor, lealtad, altruismo, amor a la verdad, heroicidad, dignidad, autenticidad, ecuanimidad, humanismo, fraternidad, ejemplo, sentido del deber, solidaridad, tolerancia, finalidad, fortaleza interior, servicio, compromiso, libertad. Valores espirituales: todo lo relacionado con lo sagrado, la belleza, la armonía y la intuición, el idealismo, el diálogo y vida interior, la trascendencia. Valores metafísicos: lo bueno, lo bello, lo verdadero, lo justo. Realmente, podemos decir que no son universales, lo son. Es decir, todos los seres humanos guardan una semilla de algunas de estas, o de casi la mayoría de estas cualidades. Que cada uno las pueda vivir de un modo o de otro, pero cuando surgen los valores temporales, como moral de costumbre ciega y a veces intolerante y fanática, que no va a respetar elementos esenciales, no los podemos llamar valores, sino una instrumentación de la fe, de las creencias o de los puntos de apoyo psicológicos o sociales que la gente tiene. Porque si hablamos de amor real, es imposible hacer daño al otro, ni querer imponer ni hacer a menos. Pero para eso hace falta que los valores con mayúsculas estén por encima incluso de la propia concepción de Dios. Si nosotros vamos a situar a un ser supremo por encima de mi conciencia, tenemos un problema. Porque probablemente, si ese Dios existe, involucre mi conciencia, y al menos en el sentido, y lo digo desde el punto de vista de la filosofía, al menos desde el sentido de la vida, no podemos entender una realización del individuo si no lo hace en libertad. Y desde dentro. Imaginar como bueno el que Dios te manda degollar a tu hijo y tú lo obedeces, y que claro, Dios en el último momento te dijo que no lo degollaras, es peligroso. Porque, ¿y si no te lo dice? Y como por otro lado los canales de Dios pueden ser insondables, ¿y si te lo dice a través de el intermediario y a este se le olvida avisarte? No sé si entienden un poco el juego de palabras, ¿no? O la interpretación de una guerra santa, que entiendo que es una guerra interior, porque si no, no sería santa. Es decir, una batalla interior a través de la cual debe de surgir una luz. Como búsqueda para ganar ese cielo.
destruyendo a otros seres humanos, sinceramente, eso no lo podemos llamar valor ni cultural, ni religioso, ni nada. Por eso digo que es muy peligroso cuando el ser humano coloca algo por encima de su conciencia. Y su conciencia es pequeña, es errónea, es todavía frágil. Pues bueno, ya crecerá. Porque tendrá que crecer por signo del destino. Porque si no, seguirá haciendo bien en seguir lo que le dice su conciencia, aunque se equivoque. Y que el trabajo, en todo caso, de los que se llaman doctos, los que se llaman sabios, sea educar para despertar conciencia. Y no simplemente coaccionar para imponer normas. Una norma es simplemente un marco que te permite proteger durante un tiempo limitado, de proteger de la propia ignorancia mientras favorece la propia autonomía, porque si no vas a favorecer la propia autonomía, si no vas a favorecer que esa persona desarrolle su propia conciencia, lo que estás es creando una dependencia. Y no parece que el destino del hombre vaya por el camino de la dependencia, ni espiritual, ni moral, ni psicológica, ni física. Y nada más, reforzar la idea de que los valores no son simplemente un atributo decorativo, sino que son el pilar esencial que hace que todo lo que hay debajo de esa escala se pueda producir. Y el orden estaba abajo porque es un orden físico, que es una consecuencia natural de quien tiene un orden interior. El equilibrio estaba abajo. El equilibrio, cuando se produce arriba, es decir, en las ideas, en esa relación con los ideales superiores de justicia, de bondad, de belleza, se produce abajo, de forma natural. Pero hay que mantener viva esa aspiración hacia lo bueno. Lo conciba uno como lo conciba, ya lo irá perfilando, pero por lo menos ser coherente, ser auténtico. Y nada más, muchas gracias.